Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Si me escuchan bien, por favor, ¿me confirman? ¿Sí? Liz, Buenas buenas tardes. tardes. Ismeida, Rocío. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes con todos. Muy bien. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Buenas tardes con todos. Los leo acá por el chat también. ¿Sí? Vamos a iniciar. Vamos teniendo en cuenta algunos criterios. Recuerden que es muy importante la participación de cada uno de ustedes, ¿sí? Para el desarrollo de cada uno de los temas. Es fundamental, ya que de acuerdo a ello, mi persona registra la asistencia de cada uno de ustedes, ¿sí? No solamente escribir, sino también si tienen la posibilidad de poder activar su audio y participar de la sesión, ¿sí? Responderlo activando su audio, ¿sí? Sería muy favorable que ustedes puedan desarrollar o manifestar, ¿sí? Su opinión activando su audio. De chicos, es muy importante ello. Muchas veces pasa de que ustedes solamente escriben o no responden, ¿sí? Recuerden que si es que tienen inconvenientes, dificultades en el desarrollo de la sesión, ¿sí? O para activar su audio, sería muy importante que ustedes lo comenten, ¿no? Me lo manifiesten aquí en el chat y me digan, pero antes que inicie la clase, ¿no? Una vez, una vez que inicie la clase, ya no hay justificación alguna porque las justificaciones se realizan antes de la clase, ¿no? Antes que inicie la sesión. ¿De chicos? Es muy importante ello para el desarrollo de la sesión, ¿ya? Recuerden que a medida que ustedes van participando, registro yo la asistencia de cada uno de ustedes, así que es muy importante que ustedes me den a conocer, ¿sí? Sus apellidos y nombres completos con el cual están registrados en el chat, ¿ya? Recuerden que deben ser los datos con el cual ustedes se han inscrito, ¿sí? Si no, vamos a tener inconvenientes porque al momento que yo emita la lista, no los van a encontrar en la lista y van a perder su nombre. Ya, para eso yo necesito sus apellidos y nombres completos. No solamente un nombre, no solamente un apellido, sino todo completo. ¿De chicos? ¿Queda claro? ¿Sí? Ahora, la asistencia se les registra en toda la clase, no solamente al inicio, ¿ya? Se les registra al final, ¿ya? Muy bien. Ahora, vamos a iniciar con las sesiones, ¿sí? Para poder iniciar, vamos a ir recordando lo que hemos trabajado en la sesión pasada, ¿ya?
Su micro está apagado. No se le escucha, profesora. Ay, yo pensé que estaba hablando, activé la cámara nada más. A ver, les decía que vamos a iniciar la sesión, pero vamos a recordar primero, previamente a ello, ¿sí? Lo que se ha trabajado la clase pasada, ya que es muy importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la manifestación, nosotros hemos desarrollado la clase pasada diversos aspectos literarios, ¿no? Que es muy importante, perteneciente a la literatura universal. Es muy importante ello, recordar y determinar sí, los aspectos literarios que se ha trabajado, porque hemos trabajado una de las primeras corrientes literarias, o mejor dicho, las primeras 3 corrientes literarias que se desarrolla durante la primera manifestación literaria. Ya chicos, a ver, ¿quién me podría manifestar qué es lo que recordamos, qué corrientes literarias hemos trabajado? Quizás quedó alguna duda, alguna consulta referente al tema. A ver, ¿quién me podría manifestar? A ver, ¿quién recuerda? ¿Alguien? Disculpe, Miss, ¿cuál era la pregunta? ¿Quién recuerda los temas desarrollados en la clase pasada? A ver qué aspectos literarios, qué corriente literaria hemos trabajado. Quizás quedó alguna duda, alguna consulta, qué es lo más resaltante que se ha trabajado en cada una de las clases. A ver, acá me dicen de Blanca Silvia Hernández Rodríguez, soy el estudiante Luis Hernández. Luis Hernández, ¿cuáles son tus apellidos completos? No solamente el primero. Ah, ya, debajo me dices Hernández Rodríguez, ¿no? Ah, ya, lo voy a considerar. Pero recuerda que tienes que estar participando constantemente en la clase. No importa si es por el chat, sí, también cuenta, pero tienes que estar, porque si yo te llamo más adelante y no te encuentro, sí, la inasistencia no es justificada, ¿ya? Porque acá no veo que nadie me manifieste que tenga inconvenientes. Entonces yo considero que todos pueden activar su audio y pueden participar. ¿Ya? A ver, dice Miriam Kimberly Galvez Ríos. Me dice la literatura medieval, profesora. Claro, ya, uno de los movimientos literarios que se ha desarrollado más cercano es la literatura medieval. ¿Ya? A ver. ¿Qué es lo que recordamos de ese aspecto literario, de esa corriente literaria? ¿Qué recordamos? ¿Qué aspectos desarrollamos? Es Dianita Espinosa Espinosa. ¿Deseas participar? A ver, ¿qué es lo que recuerdas tú? ¿Tu nombre es Dianita o Diana? Confírmame ello, por favor. Dianita creo que tiene inconvenientes. A ver, Janet Sánchez. Janet. Janet. Anthony Aquino.
Amelia Chuguala también. Recuerden sus apellidos, sus nombres completos, por favor. Y Amile Villanueva. A ver, ¿qué es lo que recordamos, chicos? ¿Quién recuerda? A ver. Hemos hablado sobre el tema de la literatura medieval y sobre los sucesos importantes que tuvieron, el feudalismo y Se te cortó tu audio, Rocío. la guerra de las cruzadas también, el feudalismo. Ujú. Rocío, ¿tus apellidos son Arimuya Amasifuén? Sí, profesora. Ya. ¿Cuál fue la primera corriente literaria que se trabajó? El clasicismo griego. El clasicismo, ¿cierto? El primer movimiento literario es es el clasicismo, ¿cierto? ¿Mm? A ver, ¿en qué se enfocaba la literatura clásica, chicos? ¿Cómo nosotros, por ejemplo, lo desarrollamos? ¿Qué perspectiva tiene? ¿Cómo yo me identifico o cómo yo logro identificar que un texto perteneciera a la literatura clásica? ¿Cómo logro identificar ello? ¿A través de qué características, chicos? Ujú. A ver, vamos recordando. Cuando nosotros hablamos de la literatura clásica, vamos a hacer referencia a uno de los primeros movimientos literarios pertenecientes, sí, a la literatura universal, ¿ya? La literatura clásica es uno de los primeros movimientos literarios, sí, que pertenecen a la literatura universal, sí. Es fundamental tener algunos aspectos básicos de este movimiento, ya que de acuerdo a la historia se dice que así como, por ejemplo, no se lograba identificar la lengua nativa de cada lugar, entonces había muchas deficiencias para que se logre difundir este movimiento literario, ¿no? O mejor dicho, la literatura, la historia, ¿no? Entonces, debido a esos inconvenientes, ¿sí? La literatura, por ejemplo, las historias de los héroes, eran difundidos por los aedos y por los rapsodas. Ahora, en clase se manifestaba y se decía que a los hombres, a un tipo de hombres, se les consideraba o se les llamaba aedos y rapsodas. A ver, ¿quién me podría manifestar a quién se le denominaba así o por a quiénes se les conocía de esta forma? A ver, ¿quién recuerda? Profesora, buenas tardes. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿A quiénes se les consideraba aedos y rapsodas? ¿A quiénes se les conocía de esta forma?
Buenas tardes, profesora. Aedos a los narradores de historias que viajaban por los pueblos y ciudades. Disculpa, no te logré escuchar bien. ¿A quiénes dijiste? Aedos se le llamaba a los narradores de historias que viajaban por pueblos y ciudades. Muy bien. Así como nosotros, por ejemplo, en la cultura inca, ¿sí? Tenemos a los famosos chasquis, ¿cierto? ¿Quiénes son los chasquis? Eran mensajeros, profesora. Los mensajeros, ¿Quiénes eran los chasquis en la literatura, digo, en la cultura inca? los mensajeros, Eran Son los quienes se encargaban mensajeros. de enviar los mensajes. Exacto, son los mensajeros del Inca. Entonces, en la literatura occidental, o mejor dicho, en la literatura griega, ya no eran los chasquis, sino eran los aedos y los rapsodas. rapsodas. Y se les consideraba de esta forma a aquellos que iban de pueblo en pueblo contando y difundiendo su literatura y su historia, que es muy importante. Por ende, su literatura va a ser eminentemente oral. ¿Qué quiere decir? Se difundía de forma oral, de forma hablada nada más. O sea, no había escritura todavía, ¿no? Entonces, ellos, los aedos y los rapsodas, eran personas que iban de pueblo en pueblo contando y dando a conocer las diversas hazañas de los héroes que se desarrollaban dentro de esta época, porque recordemos que el tema cotidiano de esta época van a ser las guerras y los enfrentamientos. Sí, van a ser las guerras y los enfrentamientos. ¿Por qué? Porque era algo cotidiano. Por ejemplo, ¿no? En la actualidad, si alguien escribe, ¿sí? Es sobre la corrupción, sobre el despilfarro de dinero en los gobiernos. Entonces, eso, por ejemplo, va a ser algo cotidiano. Pero en la actualidad se dan a conocer diversos tipos de temas, se da a conocer variedad de temas, ¿no? Hay textos de autoayuda, hay textos fantásticos, textos dramáticos, entonces hay una gran variedad. En cambio, en la literatura clásica no, ¿no? En la literatura clásica solamente se va a difundir, ¿sí? Las guerras y los enfrentamientos de los guerreros dentro de esta época, ¿no? Era algo cotidiano, entonces algo que se tenía que dar a conocer, ¿no? Entonces de esta forma se fue mejorando y perfeccionando su literatura, ¿ya chicos? Ahora, cuando nosotros hablamos del clasicismo, dentro del clasicismo, si bien es cierto, se difundían diversos temas, ¿no? De guerra, de enfrentamientos, ¿no? Entonces, ellos van a ser un ente muy importante. ¿Por qué? Porque se va a lograr dar a conocer diversas características propias de la época, ¿no? Uno, que sus escritores, la mayoría de los escritores van a ser racionales. ¿Qué quiere decir? Que van a actuar, ¿no? De forma racional, se va a dar a conocer de forma racional, ¿no? O sea, el ser humano de esta generación no se conformaba no se conformaba quizás con dar a conocer de una sola forma, ¿no? O estar prácticamente realizando un solo oficio, ¿no? Se va a dar a conocer también, sí, que ellos van a tener un afán de querer seguir aprendiendo, difundiendo, ¿cierto? La variedad de temas que se vaya a ir presentando durante el desarrollo de la literatura, ¿no? Entonces, eso va a ser una de las técnicas o una de las prácticas muy significativas de la época, ¿no? Otra de las características va a ser que dentro de sus historias se va a presentar cierto fatalismo, mejor dicho, el fatalismo, donde al final de sus textos, ¿no? Si bien es cierto, ellos van a narrar hechos y sucesos de guerra, de enfrentamientos, ellos le va a conllevar a manifestarse
¿sí? Cierto fatalismo al final de la historia, porque toda guerra no va a terminar de forma favorable, ¿no? Va a terminar con enfrentamientos, con muertes, entonces mucho de ello hemos visto, por ejemplo, en la Odisea y en la Ilíada, ¿no? En la Ilíada, por ejemplo, se narra la historia de Aquiles, quien gana a los troyanos, ¿sí? Con su famoso caballo de Troya, ¿no? Y en la Odisea, por ejemplo, se narra o se da a conocer el fatalismo con la presencia o con la muerte de los pretendientes por Telémaco y por Aquiles, ¿no? Entonces, de esta forma se va a lograr difundir, ¿sí? Se va a tomar como práctica esta difusión, ¿no? Entonces, esta característica que es muy importante que nosotros lo logremos diferenciar, ¿no? De las demás, ¿no? En la Ilíada y la Odisea se llega a manifestar de esta forma particular, ¿no, chicos? Eso es muy importante. Ya luego hemos visto también cómo es que no solamente en la prosa, porque dentro del clasicismo se narra lo que es la prosa, ¿sí? La prosa que es la narrativa literaria, ¿no? Perteneciente a esta época, ¿no? Entonces, pero también se va a difundir a través del teatro, ¿no? A través del teatro también se llega a difundir, ¿sí? Su inicio, ¿no? Si bien es cierto, vemos, por ejemplo, que el teatro también, al igual que la prosa o la narrativa, no se logra difundir, ¿sí? De forma en la cual nosotros conocemos, ¿no? Tiene un proceso. Por ejemplo, en el teatro se desarrollaba en forma de deidad, ¿no? De difusión de divinidades, ¿no? Alabanza. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hemos visto entonces el proceso de evolución de la literatura a través del tiempo, ¿no? Y con ello hemos finalizado la primera etapa del área que se enfoca en dar a conocer diversos aspectos literarios y corrientes literarias que son propios de la época, ¿no? Ahora, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que se enfoca mucho más en el razonamiento, ya que el mismo curso se le denomina de esta forma, ¿no? Razonamiento verbal o se le denomina habilidad verbal, ¿no? Cuando nosotros hablamos del área de habilidad o de razonamiento verbal, nos vamos a enfocar mucho en tener estrategias. Acá, por ejemplo, en la literatura nosotros tenemos que conocer la historia, la realidad histórica, ¿no? En base a teorías, en base a ciencia. Entonces nosotros tenemos que determinar ello, ¿no? Pero, en cambio, en el área de razonamiento, en el curso de razonamiento, no, ¿sí? En el área de razonamiento, por ejemplo, nosotros no nos vamos a enfocar mucho en la teoría. ¿Por qué? Porque se enfoca más en tener habilidades, estrategias de resolución de los ejercicios, ¿no? O sea, yo tengo que tener habilidad, estrategia, ¿no? Para poder desarrollar un ejercicio, no se basa solo en base a la teoría, ¿no? Sino en estrategias. ¿Qué es el tema del día de hoy? Es el tema de analogías. A ver, ¿qué entendemos por el término analogías? El término analogías se va a descomponer en dos términos, en ana y en logos, ¿no? Ana se va a significar conforme y logos razón, que al unirlos vamos a determinar la definición
como una relación de semejanza o afinidad que va a existir entre dos pares de palabras. O sea, ¿qué quiere decir? Que debe de existir en dos palabras, no solamente en uno, sino en dos palabras. Entonces, los ejercicios de analogías siempre se van a presentar de esa forma, ¿no? En pares, ¿no? Pero estos dos términos no es que van a ser seres extraños o seres que no se vaya a tomar en cuenta, ¿no? O que no tengan nada que ver, sino que estos dos términos deben de relacionarse, ¿no? Deben de tener al menos una característica en común para que aparezcan las dos juntas, ¿ya? Entonces, ¿qué son las analogías? Las analogías es una relación de semejanza o afinidad que va a existir entre dos pares de palabras. Entonces, la relación. Entonces, dentro de estos ejercicios, lo que yo debo de verificar o analizar es la relación. Eso es lo que yo debo de identificar. La relación que comparten en el par de palabras. Por ejemplo, tengo volante y tengo autobús. ¿Qué relación tendrá volante con el autobús? ¿Qué relación existirá entre el volante y el Que autobús? forma parte del auto. Forma Que parte del autobús. Ujú, que el volante forma parte del autobús, ¿no? Entonces, comparte porque son dos términos muy diferentes, con definiciones muy diferentes, pero ambos tienen una característica en común. ¿Cuál es? Que el volante es parte del autobús, ¿ya? Autobús. Exacto, ¿ya? Entonces, esa es una relación. Entonces, ¿qué es lo que yo he analizado? Yo no he analizado sus significados, que también es muy importante conocerlos, ya que de acuerdo a sus significados, nosotros vamos a poder diferenciar y determinar la relación que existe, ¿no? Pero lo que yo me enfoco más es en identificar la relación de este par de palabras, ¿no? Por ejemplo, tengo timón y tengo barco. ¿Cuál es la relación? El barco. Porque el timón forma El barco parte del barco. Sí. igual, ¿cierto? Igual que que el ejemplo anterior, que el timón forma parte del barco. Entonces, muchas veces nosotros hemos mal llamado a estos términos, ¿no? Hemos determinado y hemos dicho que, por ejemplo, es este timón, ¿cierto? O simplemente volante a todos, ¿no? Y para cada categoría tiene. ¿Me logro entender, chicos? Sí, profesora. Sí se me escuchó, ¿no? Porque me está apareciendo señales de que mi red está un poco lenta. Entonces, confírmenme de ello, por favor. Muy bien. Profesora, su audio casi no se escucha. ¿No se me escucha bien, chicos? Sí se la escucha, Miss. Sí, se te escucha bien, profesora. Y entonces, de los que no me escuchan bien, por favor, traten de salir y volver a ingresar. Debe de ser la red de cada uno de ustedes, porque al ser mi red tendría que ser de eficiencia para todos y no solamente para uno. ¿Ya? ¿Sí?
salgan, igual yo los voy a volver a aceptar, no se preocupen. Y si sigue así, me lo comentan para si no, en todo caso, apagar la cámara, porque a veces la cámara consume un poquito más de red, entonces quizás por ello también. Ya, entonces, recuerden que el término analogías deriva de dos voces griegas, ana y logos, los cuales significa la relación de semejanza o afinidad que va a existir entre el par de palabras. ¿Ya, chicos? Sí, debe ser por la lluvia, como hay varias, acá también está lloviendo, debe ser que por la lluvia hay diferentes deficiencias en cuanto a la red, chicos. Así que hay que tener paciencia y buen humor nada más. Recuerden colocar sus apellidos y nombres completos acá al chat, los que están participando, por favor. Que son muy pocos en realidad. Muy bien. Ahora, así como si bien es cierto, nosotros analizamos la relación, ¿sí? Que existen entre este par de palabras, ¿sí? Las analogías se van a repartir en dos, o sea, tiene dos tipos, ¿no? En analogías simétricas y analogías asimétricas, ¿no? Cuando yo determino y digo que tengo una analogía simétrica, cuando voy a tener, sí, son muy escasos en sí los que pertenecen a la analogía simétrica. ¿Por qué? Porque la analogía simétrica se va a enfocar, ¿sí? Se va a enfocar en determinar que si yo tengo, si bien es cierto, tengo dos palabras, ¿sí? Pero estas dos palabras tienen una relación. Pero si yo los voy a invertir, ¿sí? Voy a cambiarles de ubicación, por ejemplo, estas van a seguir compartiendo el mismo tipo de relación. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, a eso se le denomina analogías simétricas, que al invertirle o al invertir el orden, van a seguir compartiendo el mismo tipo de relación. Por ejemplo, me dicen acá analogías de sinonimia, ¿no? Que van a ser palabras que son sinónimos a la vez. Por ejemplo, sereno, calma. Ambos términos. ¿Son sinónimos o no? ¿Mm? ¿Son sinónimos o no, chicos? Ambos términos eh, tienen el mismo significado. Sí, Miss. Sí. Ahora, si yo te digo calma y sereno, Diferentes palabras, mismo significado. Son distintas palabras, Miss. cambia. Si yo le invierto de ubicación, yo te digo primero calma y luego sereno, cambió el tipo de relación, siguen siendo sinónimos. Siguen siendo sinónimos. ¿Cambia, chicos? Sí, cambia, ¿Cuál Miss. sería su significado? Chicos. Que está tranquilo. Claro, pero escuchen, la pregunta es, yo tengo el término sereno y calma. Ambos refieren a la tranquilidad de una persona, ¿cierto? Ahora, si yo te digo primero ya no sereno, sino calma y luego sereno, ahí cambió el tipo de relación, dejan de ser relación de sinonimia. No, sigue siendo el mismo. No cambia, chicos, sigue siendo sinónimos.
¿Mm? No cambia, sigue siendo la relación de sinonimia. No cambia. A eso se le dice, porque si yo te digo sereno, calma, son sinónimos. Te digo calma, sereno, siguen siendo sinónimos. No cambia. ¿Ya? Ahora, analogía por complementariedad. ¿En qué se enfoca la analogía por complementariedad? La analogía por complementariedad es aquella que va a complementar a una de las palabras. ¿Qué quiere decir? Que ambas se necesitan sí o sí para que lleguen a existir, o sea, se complementan. Por ejemplo, si yo tengo hambre, ¿qué acción voy a realizar? Voy a Comer, comer, comer. Y si yo como, ¿por qué como? por hambre. Por hambre. Entonces, hay una analogía de complementariedad. Entonces, al invertirlo, que lo acabo de hacer, ¿cambió el tipo de relación? No, ¿O mi sigue siendo el mismo. Sí, sigue siendo por complementariedad? ¿Ya? A ello se le denomina analogía asimétrica. Sigue compartiendo, al yo invertirle de ubicación, sigue siendo analogía por complementariedad, sigue teniendo el mismo tipo de relación. ¿Ya? Ahora, luego tengo las analogías cogenéricas. ¿A qué denomino analogías cogenéricas? Las analogías cogenéricas sí van a ser aquellas que lo par de términos que pertenecen a la misma categoría gramatical, ¿ya? A la misma categoría. Hermosa, bella. ¿Qué tipo de palabras son, chicos? ¿Qué son? Adjetivos, Sinónima, Miss. Miss, no se te escucha. sustantivos. ¿Qué serán? Palabras son. Sinónimas, Miss. Ya, uno puede ser sinónimo, pero ¿qué más? ¿Qué otro tipo de palabras serán? Son adjetivos. Son adjetivos. Son adjetivos. ¿Ninguna? ¿Son adjetivos calificativos?
Chicos, ¿me confirman el audio ahora, por favor? Está que yo fuerte por acá y me parece que por eso Sí, se va la sí le red. escucho. Ahora sí se me ahora sí escucha. se le escucha. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Está un poco lento el internet, que a mí también me está que me saque, chicas, de la red. Ya, así que si hay dificultades, me lo comentan. Sí, muy bien, como les venía diciendo. Entonces me decía ahí, escuché, el último que escuché fue uno de ustedes, sí, a uno de sus compañeros que me indicaba que son adjetivos. Y sí, los términos manifestados sí son adjetivos. ¿Por qué eso? A ver, ahora, entonces, la relación que existe ahí son de términos y adjetivos. Entonces, la relación que yo debo de buscar en mis alternativas es que debo de buscar palabras que también sean adjetivos. ¿Ya? Entonces, hemos visto 3 tipos de analogías simétricas, ¿cierto? ¿A qué llamamos analogías simétricas? Recordamos, son analogías simétricas aquellas que, ¿sí? Al invertirle de ubicación, al cambiarle de ubicación, no cambia su tipo de relación, sigue siendo el mismo. ¿Ya? Esto hay que tenerlo bien en claro. ¿Ya, chicos? ¿Queda claro? Sí, Miss. ¿Sí? Sí, Miss. Muy bien, ¿ya? Lo contrario a ello van a ser las analogías asimétricas. Las analogías asimétricas, en cambio, van a ser Miss, hay un audio que está prendido ahí y no se le logra escuchar muy bien. el antónimo de la palabra. ¿Por qué? Porque acá ya no van a compartir el mismo tipo de relación. ¿Qué quiere decir? Miss, disculpe, hay un audio que está prendido ahí y no se le logra escuchar muy bien. A ver, de quién es. A ver, un ratito voy a retornar al Meet. Voy a silenciarlos mejor a todos. Ya recuerden, chicos, es muy importante, sí, solamente activar el audio cuando deseo participar. Ya no puedo activarlo, o sea, 25. ya, para seguir a los ingredientes. Chicos, a ver, Magdalena, por favor, si apagamos el audio, por favor, Magdalena, Monja, Chao. Sánchez. Ah, ya está. Muy bien, Esmeralda. Sí, ya está Esmeralda. Sí, me parece que me están escuchando retrasado porque estoy con el internet un poco lento. Ya está. Muy bien. Ahora, les decía, luego tengo las analogías asimétricas. Las analogías asimétricas ya se va a manifestar de forma opuesta. Es como si fuese el antónimo de las analogías simétricas, ¿no? ¿Por qué? Hemos dicho que las analogías simétricas son aquellas que al invertirle o al cambiarle de ubicación van a seguir compartiendo el mismo tipo de relación. En cambio, las analogías asimétricas van a ser aquellas que al intercambiarle o cambiarle de ubicación ya no van a compartir el mismo tipo de relación, va a cambiar. Y aquí tenemos una gran variedad, ¿no? Tenemos mayor cantidad de analogías, que los vamos a ver cada uno con sus ejemplos ahora, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las partes de una analogía o cómo es un ejercicio de analogía? Un ejercicio de analogía va a tener las siguientes características, ¿no? Tiene el par base, tiene las alternativas
alternativas y el par análogo. A determinar el tipo de relación que existe, va a ser el par base. El par base nos va a indicar a nosotros, ¿sí?, cuál es el tipo de relación que vaya a existir, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de relación? Por ejemplo, hora, día. La hora es parte del día, ¿cierto? Luego vamos a tener las alternativas que también se les conoce como distractores, los cuales dentro de ello vamos a encontrar solamente a una, se podría decir, a una sola alternativa, ¿no? Que es conocido como par análogo. Entonces, si el tipo de relación que existe en mi par base es de que la hora es parte del día, que la relación es parte de todo, entonces dentro de mis alternativas yo también debo de buscar, ¿sí?, el tipo de relación de parte todo. Entonces, el año es parte del mes. ¿El año es parte del mes, chicos? Sí, no, profesora, no. Afirmativo. No, cierto. No, no, mi. Muy bien, no es. Entonces, esa no podría ser mi alternativa, ¿ya? Alternativa, Afirmativa. profesora. Me voy a la siguiente. ¿El tiempo es parte del minuto o el minuto es parte del tiempo? El minuto es parte El del minuto es parte del tiempo. tiempo. El minuto. Exacto, tampoco El es minuto es parte del tiempo, Miss. exacto. Entonces, tampoco eso sería mi alternativa. Ahora, ¿el mes es parte del año? No, Miss. ¿No? Sí, sí, es correcto. Sí, El Miss. mes sí es parte del año. Sí, el mes es parte del año. Nelson, tu apellido es Irakira Shupingawa, ¿verdad? Sí, Miss, es correcto. Nelson. Muy bien. ¿Sí? Entonces, este es el formato de ejercicio. Entonces, ¿cuál sería mi alternativa? La C. ¿Por qué? Porque tiene el mismo tipo de relación. ¿Ya? Ello es. Ahora, seguimos. Ahora, acá tenemos una gran variedad de ejemplos. Por ejemplo, tenemos analogías de sinonimia, foráneo, extranjero, ¿no? Respeto, consideración, que es una analogía simétrica. En antónimos tenemos aspereza, suavidad, simpatía, antipatía. En agente característica, por ejemplo, que ella pertenece a la analogía asimétrica, porque al invertirlo de ubicación va a cambiar el tipo de relación. Por ejemplo, leche, ¿de qué color es? Blanca, el agua, ¿de qué color es? Incolora. Entonces, si yo cambio, por ejemplo, te digo blanca y luego te digo leche, ya no es agente característica. ¿Qué va a ser característica? A gente. Entonces, cambia el tipo de relación. ¿Qué pertenece? A una, ¿qué cosa? ¿A qué pertenecería? ¿A qué tipo de analogía? Si al yo invertirlo de ubicación cambia el tipo de relación, ¿qué tipo de analogía será? Asimétrica. Asimétrica. Muy bien. Y lo mismo sucede con género, especie, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el género ave y la especie canario. ¿Sí? Ahora, pez, pejerrey. Y si yo te doy, por ejemplo, canario, ave o pejerrey, pez, cambia el tipo de relación. Ya no sería género, especie, sería especie, género. ¿Ya? Ahora tengo continente, contenido, ¿no? Que se refiere al objeto, que es el cofre, y qué es lo que contiene el cofre. ¿Qué es lo que contiene? Contiene el tesoro o la alcancía, que es el objeto considerado como continente, y contiene monedas, ¿no? Y objeto, lugar, por ejemplo, ¿cuál es el objeto? La lavadora. ¿Dónde se ubica? Normalmente en la lavandería, ¿no? Luego tengo, por ejemplo, teléfono, ¿dónde se ubica siempre? En la oficina, ¿ya?
Ese sería el tipo de relación. Y un método bastante práctico para el desarrollo de estos ejercicios es el famoso método del rol, ¿no? Donde yo lo que debo de identificar es primero la relación, ¿sí? El orden que presente ese tipo, o sea, que en qué orden se encuentra esa relación y cuál es la naturaleza. Es muy estratégico y muy práctico en el desarrollo de los ejercicios de analogía, ¿no? Verificando la relación, el orden en el que tienen y la naturaleza que presenta. ¿Ya? Entonces, no hay que olvidar hacer uso de este método al momento de realizar o desarrollar nuestros ejercicios. Ya, acá tenemos un par de ejercicios. Por ejemplo, el quirófano, cirugía. O sea, ¿y qué relación creen que haya? En el quirófano, ¿qué se realiza? Cirugía. Cirugía. En el auditorio, ¿se realiza una sala? ¿Mm? En el auditorio, ¿se realiza una sala? No, ¿verdad? En el fútbol, ¿se realiza? ¿O en el aula se realiza una pizarra? ¿O en la biblioteca se realiza una lectura? Es cierto. En la biblioteca se realiza una lectura. ¿Ya? Ahora, alucinación y percepción. Una alucinación es una percepción de lo que nosotros realizamos. Se podría decir que son sinónimos. Y realidad, utopía, el sueño, una vigilia, el sabor es un gusto, ¿no? El error es una ilusión, puede ser. O el dolor es un grito. ¿Cuál sería? La B. ¿La B, el sueño es una vigilia? La A, profesora. La A. La irrealidad es una utopía. La C, Miss, la C. La ¿El sabor es un gusto? Sí, ¿Necesariamente? Miss. ¿O el error es una ilusión? Una ilusión. ¿En cuál se basa? ¿En verdades o en horrores? En error, profesora. Horrores. En errores, Miss. ¿Cuál sería mi alternativa? Mi alternativa sería la La D. alternativa sería la. ¿Ya, chicos? Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta referente al tema de las analogías? ¿O todo claro? ¿Todo claro? Todo conforme. claro. Muy bien, chicos. Si todo ha quedado claro, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Espero sinceramente que hayan podido aprender y desarrollar el tema con perfección y sin ningún inconveniente. Chicos, muy bien. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Ok, mi, cuídese. Hasta la próxima semana. Hasta luego, Miss.